Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Por qué es importante el uso de criterios para clasificar a los seres vivos? Observemos las siguientes imágenes, ¿no? Acá tenemos una persona, ¿no?, rodeado de varios seres vivos. ¿Qué observas? ¿Cómo interpretas lo que está haciendo este científico? Contestamos estas preguntas de manera mental y continuamos. Respondemos a las siguientes preguntas. Si te pidieran que ordenaras estos seres vivos, ¿cómo los clasificarías? ¿Qué criterios has tomado en cuenta? ¿Qué criterios emplean los científicos para clasificar a los seres vivos? Logro de aprendizaje. Evalúa los criterios de clasificación de los seres vivos en reinos de la naturaleza. Taxonomía. En el siglo XVIII, el científico sueco Carl von Linneo, o Carlos von Linneo, definió criterios de clasificación científica para los seres vivos. Estableció grupos jerarquizados, a los que él denominó taxones. La taxonomía es una ciencia, es una rama de la biología que ordena a los seres vivos en categorías o también llamados taxones, de acuerdo con sus semejanzas estructurales, funcionales o evolutivas. Esas categorías son de mayor categoría a menor categoría: el reino, el filo, o también conocido como filo. Esto se emplea bastante para animales, y en el caso de las plantas se emplea el término división. Luego le sigue la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La especie es la unidad básica de clasificación de los seres vivos. Es un grupo de individuos que comparten características anatómicas, fisiológicas y evolutivas y presentan capacidad reproductiva. Vale decir, entre ellos se pueden cruzar y tener descendencia fértil. Las especies relacionadas entre sí se agrupan en géneros. Los géneros se van a agrupar en familias, las familias se agrupan en órdenes y los órdenes en clases. Varias clases constituyen un filo, si estamos hablando de animales, o una división si estamos hablando de plantas. Y estos filos o división forman un reino. Algunos autores agregan otra categoría taxonómica mayor que se llama la división. Ya, pero eso no lo hizo Carlos Linneo, pero algunos ya lo están tomando en cuenta. Nombre científico. Cada especie, cada ser vivo recibe diversos nombres comunes, según cada idioma e incluso según cada región. Así, lo que en el castellano llamamos rana común, por ejemplo, en el inglés es frog, en el francés es grenouille, etc. Todos estos nombres comunes, refiriéndose a una misma especie, crean dificultades de entendimiento y se prestan a confusiones. Linneo estableció una forma universal para designar a las especies mediante el nombre científico. El sistema se conoce como nomenclatura binomial, ya que utiliza dos nombres. El primero corresponde al género y su primera letra se escribe con mayúscula. Recuerda esto, el género se escribe con mayúscula su primera letra. Y el segundo nombre señala la diferencia y se escribe con minúscula, todo en cursiva. El conjunto de ambos nombres corresponden a la especie. Así, el nombre científico del animal conocido vulgarmente como paloma común o cucula, que le llamamos, o coculí, es Zenaida meloda, ¿no? Puedes ver que es escrito todo con cursiva, el género la primera letra con mayúscula y después el resto todo con minúscula. Aunque conocemos muchos seres vivos por su nombre común o vulgar, se utiliza el nombre científico por las siguientes razones. La mayor parte de las especies conocidas no tienen nombre vulgar, bien porque son microscópicas o porque no hay necesidad concreta de nombrarlas. El nombre científico es universal, común a todos los idiomas. El nombre vulgar es diferente en cada idioma e incluso puede variar según los países o regiones. Además, es poco preciso, pues a veces un mismo nombre se asigna a especies diferentes y eso lleva a confusión. Por ejemplo, este animalito tú lo conoces, es el cuy. En español, este animalito, su nombre científico es Cavia porcellus. Recibe diversos nombres vulgares según el país, específicamente en América del Sur. Por ejemplo, se le llama cuy, cuye, cuyi, cuyo, cuilo, cuis, curio,
Acuri, Curi, Curie, Curiel, Cobayas, Guimo, Chanchito de las Indias, incluso Conejillo de Indias también se le llama, ¿no? Varios nombres para designar a la misma especie. Ejemplos de lo que es la clasificación de los seres vivos empleando la nomenclatura de Carlos Linneo. Miren, acá tenemos 3 especies: el ser humano, un caballo y la papa. ¿Ya? Veamos a qué reino pertenecen. El ser humano pertenece al reino Animalia, al filo Chordados, a la clase Mamíferos, el orden Primates, familia Hominidae, el género Homo y la especie es Homo sapiens. En el caso del caballo pertenece al reino Animalia también, es un cordado, filo cordado, es un mamífero, clase mamífera. Acá ya se diferencia, pertenece al orden Perisodáctila. Su familia es Equidae, el género es Equus y la especie es Equus caballos. En el caso de la papita, ¿no? Pertenece al reino Plantae, muy diferente a los anteriores, a la división Magnophyllophyta, a la clase Magnololioxida, al orden Solanales, a la familia Solanaceae, al género Solanum y a la especie Solanum tuberosum. Otro ejemplo más para comprender. Acá tenemos un ave que se conoce con el nombre de Cardinalis cardinales. Se le conoce su nombre común y corriente, el cardinal norteño. Esa es su especie, Cardinalis cardinales. Pertenece al género Cardinales, a la familia Fingidae, al orden Paseriformes, a la clase Aves, al filo Chordata, al reino Animalia. Bueno, y en el dominio es el dominio Eucaria o Eucariota. Otro ejemplo para seguir comprendiendo. Veamos en el caso del tigre. Pertenece al reino Animalia, al filo Chordados, a la clase Mammalia, al orden Carnívora, a la familia Felidae, al género Pantera y su especie es Pantera tigris. ¿Ya? Sino que acá hay un error. El género todo va con minúscula y esto tiene que ser con cursiva. Perdón, la especie es todo con minúscula. Solamente el género, la primera letra va con mayúscula, ¿ya? Pero esto tiene que estar en cursiva, el género y la especie. Los reinos biológicos, los reinos de la naturaleza. Los seres vivos se pueden clasificar según diferentes criterios. Veamos algunos. Uno de ellos es el tipo de células. La célula puede ser procariota o eucariota. Otro criterio es el número de células, de ahí que haya seres vivos unicelulares o pluricelulares. Otro criterio es el nivel de organización. Hay algunos que solamente quedan como células. Otros, las células se unen y forman solamente colonias. En otros casos llegan a formar tejidos y llegan incluso a formar órganos. Y en otros llegan a formar incluso sistemas de órganos. La forma de nutrición. Hay algunos que son autótrofos y otros que son heterótrofos. Veamos algunas características de estos 5 reinos que nos propone Robert Whittaker, ya en 1969. En la actualidad hay otros reinos dependiendo de los autores, pero este es uno de los más usados. Tenemos el reino Monera, donde están todas las bacterias y cianobacterias. Célula procariota, es el único reino que tiene célula procariota. Son unicelulares, nutrición autótrofa y heterótrofa, tipo de reproducción solamente es asexual. El reino prototista o protista, ahí tenemos los protozoos y las algas. Sean unicelulares o pueden ser algas pluricelulares también. Son eucariotas. En la escala evolutiva, este tipo de reino da origen al reino animal y vegetal. Son unicelulares algunos y otros hemos dicho que son pluricelulares. Su nutrición es autótrofa o heterótrofa dependiendo. Y algunos tienen de predilección por la reproducción asexual, pero también tienen algunos reproducción sexual, pero más utilizan la sexual. El reino fungi, ahí tenemos las levaduras, los hongos de manera general. Son eucariotas también. Algunos consideran que en escala evolutiva tiene relación con el reino animal. Son unipluricelulares, forman algunos tejidos, entre comillas, pero no tanto como en el caso de las plantas y los animales. Son heterótrofos, su reproducción es sexual y también tienen reproducción sexual. El reino Plantae, el reino de las plantas o vegetal. Ahí tenemos las gimnospermas, angiospermas, briofitas, las pteridofitas. Células eucariota, bueno, ahí tenemos todas las plantas, son pluricelulares, forman tejidos, incluso forman hasta órganos. Su nutrición es autótrofa, su reproducción asexual y sexual, de las dos. El reino Animalia tenemos a los invertebrados y vertebrados, célula eucariota,
bueno, son los animales que conocemos, son pluricelulares, tienen tejidos, algunos llegan a formar órganos y otros incluso llegan a formar sistemas de órganos como los más evolucionados. Nutrición solamente es heterótrofa y su reproducción, principalmente la reproducción sexual, especialmente los más evolucionados. Pero también puede haber reproducción asexual, como en el caso de menos evolucionados. Bueno, acá tenemos una tabla mucho más completa sobre las características de los 5 reinos. Miren, acá tenemos reino monera, protista o prototista, el reino de los hongos o fungi, el reino de las plantas o plantae y el reino animalia de los animales. Tipo de célula. El reino monera, sus células procariotas. Los otros reinos, sus células son eucariotas. El ADN en el reino monera es circular, en los otros reinos es lineal. El número de células en el reino monera son unicelulares. Los prototistas o protistas son unicelulares o pluricelulares. Los hongos, también llamado micofita, ¿ya? O reino fungi, pueden haber especies unicelulares o pluricelulares. En el caso del reino plantae, las plantas, o también se llama metafita, su nutrición, son todos pluricelulares, igual que en el caso del reino animalia, o también llamado reino metazoo, ¿ya? El reino de los animales, también son pluricelulares. En cuanto a la nutrición, el reino monera y el reino prototista tienen especies autótrofas y heterótrofas. En el caso de los hongos y de los animales son heterótrofos, y en las plantas todos son autótrofos. La energía que emplean. El reino monera, al igual que el reino protista, pueden utilizar energía química o lumínica dependiendo de la especie. En el caso de los hongos y los animales, emplean energía química como fuente de energía y, en el caso de las plantas, la luz del sol, lumínica. La reproducción en el reino monera es asexual. En los otros reinos, ¿sí?, hay asexual y sexual, sino que a veces utilizan más una que otra. Por ejemplo, en el protista más emplean la asexual. En de los hongos también más emplean la sexual, pero también hay sexual. En las plantas emplean las dos. Y en los animales, especialmente los más evolucionados, emplean la sexual, pero también puede haber asexual. Tejidos diferenciados. Los moneras no, porque no forman no son pluricelulares. Los prototistas, a pesar de que puede haber especies pluricelulares, no existen tejidos diferenciados, ¿ya? En los hongos realmente no hay tejidos diferenciados tampoco. En el caso de las plantas y los animales sí tienen tejidos diferenciados. Existencia de la pared celular. En el caso del reino monera sí existe y está hecho principalmente de peptidoglucano. En el caso de los prototistas hay especies que no la tienen y otras que sí. En el caso de los hongos sí tienen y está hecho de una sustancia que se llama quitina. En el caso de las plantas sí tiene pared celular y principalmente está hecho de celulosa. En el caso de los animales no la tiene. Movilidad. En el caso del reino monera y protista hay especies que se mueven y otras no. En el caso de los hongos y las plantas no se mueven y en el caso de los animales sí hay movimiento. Evolución de los organismos. La gran diversidad de los seres vivos es producto de la evolución. Es estudiado por una rama de la biología que se llama la filogenia. La evolución son los cambios graduales producidos en los seres vivos a lo largo del tiempo. Los científicos que estudian la evolución han determinado lo siguiente: que las especies actuales tienen antepasados comunes. Por ejemplo, los lobos, los zorros y perros son parecidos, aunque pertenezcan a especies diferentes. Esto se debe a que provienen de un antepasado común. Las especies antiguas incorporan adaptaciones que les permitieron vivir en los distintos ambientes, dando origen, con el tiempo, a todas las especies, incluyendo las especies actuales, ¿no? Eso significa que con el tiempo se han ido adaptando, ha habido cambios, ¿no?, y que han sido heredados a su descendencia poco a poco, y eso ha generado nuevas especies. En este árbol filogenético de los seres vivos podemos ver los reinos de la naturaleza, ¿no? En el caso del reino monera, bueno, algunos lo dividen en dos reinos: el reino Archaea, que son las arcabacterias, y el reino de bacteria. Ahí tenemos las bacterias en sí y las cianobacterias, ¿ya? Entonces acá hay 6 reinos en total. Pero de hecho que las bacterias son los primeros seres vivos que han poblado nuestro planeta. Y de acá, ¿no es cierto?, han comenzado a evolucionar y formar seres unicelulares como los protozoarios, que dan origen al reino protista, y también las algas unicelulares, que dan origen al reino protista, ¿no? Y algunas de ellas comenzaron a hacerse pluricelulares. Y de acá comienzan a evolucionar, de las algas pluricelulares comienzan a evolucionar las plantas, ¿no? De acá también comienzan a evolucionar los hongos. Y también comienzan a evolucionar el reino de los animales.
Actividades. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para organizar a los seres vivos? ¿Por qué es importante la clasificación de los seres vivos? Elabora 2 ejemplos de taxonomía de un vegetal al que tú desees y un animal. Elabora un mapa conceptual utilizando la aplicación del SEMATools o cualquier otra aplicación que puedas encontrar para mapas conceptuales. Si no cuentas con internet, lo puedes realizar de manera manual. ¿Ya? Recuerda que es sobre la clasificación de los seres vivos. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.